Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos ¿Qué es el pecado? Por Arthur W. Pink. Comencemos. ¿Qué es el pecado? ¿Qué hombre es capaz de dar una respuesta adecuada? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19:12. Se podría escribir un volumen sobre el tema y aún así quedar mucho por decir. Solo aquel contra quien se comete puede entender plenamente su naturaleza o medir su enormidad. Y sin embargo, de la luz que Dios nos ha proporcionado, al menos se puede obtener una respuesta parcial. Por ejemplo, leemos en 1 de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley, y que tal transgresión no se limita al acto externo, se desprende claramente de el pensamiento de la necedad es pecado. Proverbios 24:9. Pero, ¿qué se quiere decir con el pecado es infracción de la ley? Significa que el pecado es pisotear el santo mandamiento de Dios. Es un acto de desafío contra el dador de la ley, porque la ley es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Se sigue que cualquier violación de ella es un mal y una enormidad que solo Dios es capaz de estimar. Todo pecado es una violación de la norma eterna de equidad. Pero es más que eso. Revela una enemistad interior que da lugar a la transgresión exterior. Es el estallido de ese orgullo y de esa voluntad propia que resienten las restricciones, que repudian el control, que se niegan a estar bajo autoridad, que se resisten al gobierno. Contra la justa restricción de la ley, Satanás opuso una falsa idea de libertad a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Génesis 3:5. Y sigue utilizando el mismo argumento y el mismo cebo. El cristiano debe responderle preguntando, ¿acaso el discípulo debe ser superior a su maestro y el siervo superior a su señor? Cristo fue hecho bajo la ley. Gálatas 4:4. Vivió en perfecta sumisión a ella, y nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. El pecado, entonces, es un estado interior que precede a las malas acciones. Es un estado del corazón que se niega a someterse a Dios. Es un rechazo de la ley divina y la sustitución de la propia voluntad y la autocomplacencia. Ahora diremos que no hay nada tan vil como el pecado. Podemos examinar todo lo que hay en la tierra y sobre ella, y no podemos encontrar nada tan vil como el pecado. La cosa más vil y despreciable de este mundo tiene algún grado de valor, por ser obra de Dios. Pero el pecado y sus corrientes inmundas no tienen la más mínima parte de valor. El pecado es completamente malo, sin la más mínima mezcla de bien, vileza en abstracto. Su atrocidad se muestra en su autor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. El pecado es su oficio y lo practica incesantemente. La enormidad del pecado se ve en lo que ha hecho al hombre. Ha arruinado completamente su naturaleza y lo ha puesto bajo la maldición de Dios. El pecado es la fuente de todas nuestras miserias. Toda injusticia y miseria son sus frutos. No hay angustia de la mente, ni angustia del corazón, ni dolor del cuerpo que no se deban al pecado. Todas las miserias que afligen a la humanidad deben atribuirse al pecado. Es la causa de todo castigo. Tu camino y tus obras te han acarreado estas cosas. Esta es tu maldad, porque es amarga, porque ha llegado hasta tu corazón. Jeremías 4:18. Si no hubiera habido pecado, no habría habido guerras, ni calamidades nacionales, ni prisiones, ni hospitales, ni manicomios, ni cementerios. Sin embargo, ¿quién se toma estas cosas en serio? El pecado asume muchas apariencias, pero cuando aparece en su desnudez, se lo ve como un monstruo negro y deforme.
Cómo lo ve Dios mismo se puede aprender de las diversas similitudes que usa el Espíritu Santo para exponer su fealdad y repugnancia. Lo ha comparado con las mayores deformidades y los objetos más sucios y repulsivos que se pueden encontrar en este mundo. El pecado se compara con la espuma de una olla hirviendo en la que hay un cadáver detestable. Ezequiel 24:12. La sangre y la contaminación de un niño recién nacido, antes de que sea lavado y vestido. Ezequiel 16:4-6. Un cuerpo muerto y podrido. Romanos 7:24. El hedor repugnante y los humos venenosos que salen de la boca de un sepulcro abierto. Romanos 3:13. Las lujurias del diablo. Juan 8:44. Llagas putrefactas. Isaías 1:5 y 6. Un paño menstrual. Isaías 3:22 y Lamentaciones 1:17. Un cáncer o gangrena. Segunda de Timoteo 2:17. El estiércol de criaturas inmundas. Filipenses 3:8. El vómito de un perro y el revolcarse de una cerda en el cieno hediondo. Segunda de Pedro 2:22. Estas comparaciones nos muestran algo de la vileza y lo horrible del pecado. Sin embargo, en realidad está más allá de toda comparación. Hay una malignidad mucho mayor en el pecado de lo que comúnmente supone incluso la mayoría de los miembros de la Iglesia. Los hombres lo consideran una enfermedad y lo llaman una fragilidad humana o una debilidad hereditaria. Pero la Escritura lo llama cosa mala y amarga. Jeremías 2:19. Una cosa abominable que Dios odia. Jeremías 44:4. Pocas personas piensan en ello así. Más bien, la mayoría lo considera una mera nimiedad, un asunto de tan poca importancia que todo lo que tienen que hacer es exclamar en la hora de la muerte: Señor, perdóname, Señor, bendíceme, y todo les irá eternamente bien. Juzgan el pecado por la opinión del mundo. Pero ¿qué puede saber un mundo que yace en el mal? Primera de Juan 5:19, acerca del odio de Dios al pecado. No importa lo que el mundo piense, pero importa mucho lo que Dios diga al respecto. Otros miden la culpa del pecado por lo que les dice la conciencia o por lo que no les dice, pero la conciencia necesita que la Biblia la informe. Muchas tribus incivilizadas han dado muerte a sus niñas y a sus ancianos, y la conciencia no los ha reprendido. Una conciencia muerta ha acompañado a multitudes al infierno sin ninguna voz de advertencia. Decenas de miles de religiosos ven tan poca suciedad en el pecado que imaginan que unas cuantas lágrimas lavarán su mancha. Perciben tan poca criminalidad en él que se convencen de que unas cuantas buenas obras lo repararán por completo. Todas las comparaciones no logran mostrar la horrible malignidad de esa cosa abominable que Dios odia. No podemos decir nada más malo del pecado que llamarlo por su nombre, pecado, para que se muestre pecado. Romanos 7:13. ¿Quién como tú, oh Jehová? Éxodo 15:11. Cuando decimos de Dios que Él es Dios, decimos todo lo que se puede decir de Él. ¿Qué Dios como tú? Miqueas 7:18. No podemos decir nada más bueno de Él que llamarlo Dios. No podemos decir nada más malo del pecado que decir que es pecado. Cuando lo hemos llamado así, hemos dicho todo lo que se puede decir de Él. Cuando el apóstol quiso un epíteto descriptivo para el pecado, lo invistió con su propio nombre, para que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7:13. Eso fue lo peor que pudo decir de ello, el nombre más feo que pudo darle, tal como cuando Oseas denunció a los efraimitas por su idolatría. Así os hará Betel a vosotros por la maldad de vuestra maldad. 10:15. El profeta no pudo pintar su maldad más negra que repitiendo la expresión:
La atrocidad del pecado no puede ser expuesta de manera más impresionante que en los términos usados por el apóstol en Romanos 7:13. Para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es una expresión muy contundente. Nos recuerda palabras similares usadas por Pablo cuando magnificó la gloria que aún ha de ser revelada en los santos y con la cual los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados, a saber, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. No se puede encontrar un nombre más vil para el pecado que el propio pecado. Andrew Fuller declaró: si hablamos de una persona traidora, lo llamamos un Judas. Si de Judas, lo llamamos un diablo. Pero si de Satanás, nos falta una comparación, porque no podemos encontrar a nadie que sea peor que él. Por lo tanto, debemos decir, como lo hizo Cristo, cuando habla mentira, habla de lo suyo. Así sucedió con el apóstol, cuando habló de la maldad de su propio corazón, para que el pecado, por el mandamiento, se convirtiera en ¿qué? Le faltaba un nombre peor que el suyo propio. No pudo encontrarlo, por lo que une un fuerte epíteto a la cosa en sí, llamándola extremadamente pecaminosa. Hay 4 grandes males en el pecado: la ausencia total de la imagen moral de Dios, la transgresión de su ley justa, la repugnancia a su santidad y la separación de Él, que conlleva la presencia de un mal positivo, una culpa que no puede medirse con ningún criterio humano, la más repulsiva contaminación y una miseria inexpresable. El pecado contiene en sí un mal infinito, porque se comete contra un ser de gloria infinita, hacia quien tenemos infinitas obligaciones. Su odiosidad aparece en esa terrible descripción: inmundicia y abundancia de malicia. Santiago 1:21, que es una alusión al arroyo de Cedrón, en el que se echaban los desechos de los sacrificios del templo y otras cosas viles. Segunda de Crónicas 29:16. La repugnancia del pecado hacia Dios se ve en su terrible maldición sobre la obra de sus propias manos, porque Él no anatemizaría al hombre por una nimiedad. Si no aflige voluntariamente, ciertamente no maldecirá sin una gran provocación. La virulencia y la vileza del pecado solo se pueden medir en el Calvario, donde llegó a la terrible comisión del deicidio. En la cruz abundó en el mayor grado posible. Los deméritos del pecado se ven en la condenación eterna de los pecadores en el infierno, porque los sufrimientos indescriptibles que la venganza divina les infligirá entonces son el justo salario del pecado. El pecado es una especie de ateísmo, pues es el repudio virtual de Dios. Busca desacreditarlo, rebelarse contra él. ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? Éxodo 5:2. El pecado es un maligno espíritu de independencia. Ya sea que influya imperceptiblemente en la mente o que esté presente conscientemente, se encuentra en la raíz de todo mal y depravación. El hombre desea ser señor de sí mismo. De ahí su pronta recepción al principio de la mentira del diablo. Seréis como dioses. Génesis 3:5. La creencia del hombre en esa mentira fue la disolución del vínculo que unía a la criatura en la sujeción voluntaria al autor de su ser. Así pues, el pecado es realmente la negación de nuestra condición de criaturas y, en consecuencia, un rechazo de los derechos del Creador. Su lenguaje es yo soy, yo me pertenezco a mí mismo y, por lo tanto, tengo el derecho de vivir para mí mismo. Thornwell señaló esto: considerada como la renuncia a la dependencia de Dios, puede ser llamada incredulidad. Como la exaltación de sí misma al lugar de Dios, puede ser llamada orgullo. Como la transferencia a otro objeto del homenaje debido al Supremo, puede ser llamada idolatría. Pero en todos estos aspectos el principio central es uno y el mismo.
Para finalizar, David Clarkson dijo al respecto: ¿qué es el pecado? Es nuestra pobreza, es la enfermedad y la languidez de nuestras almas. Es una enfermedad pestilente y repugnante. Es cojera, ceguera e impotencia. Es una deformidad monstruosa y repugnante. Es un calabozo con grilletes y alimañas. En una palabra, es miseria. Es realmente un mal tan grande para nuestras almas como lo son estos para nuestros cuerpos. Así está representado en la palabra de verdad. Es todo esto. Es más, es peor que todo esto. ¿Y qué ventaja sería librarnos de un mal tan horrible y espantoso como este? Y Samuel Bolton dijo: el gran designio de Dios al enviar a Cristo al mundo, su encarnación, humillación, muerte y pasión, tenía que ver con esto: la conquista y la destrucción del pecado. ¿Cuán grande era este enemigo para que Dios tuviera que enviar a su Hijo para conquistarlo? Él puede hacer moscas, piojos, ranas, las criaturas más viles, para derrocar el mayor poder y fuerza de la tierra. Pero nada menos que su Hijo fue lo suficientemente fuerte para conquistar el pecado. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.